Tema que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del gran resumen de la hora. Ha habido una sustracción de menores y esto con ya antecedentes, con restricciones que tenía este padre que se ha llevado a las pequeñas de 3 y 4 años. Vamos a hablar entonces en la secuencia Familia y Justicia sobre cómo solicitar una medida de restricción por violencia familiar. Nos enlazamos rápidamente con la doctora Lorena Fernández, abogada de familia, para que nos oriente. Doctora Fernández, buen día. Buenos días, doctora. Buenos días, Valerie. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, comenzar con lo básico sobre esta posibilidad que tienen las personas de solicitar restricciones. ¿Qué es lo que tienen que llevar como documentos o pruebas ante un juzgado para poder conseguir que esta persona tenga un alejamiento o la imposibilidad de acercarse a los niños? Mira, Valerie, lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber, ¿no? Y tienen que saberlo todas las personas, es que las medidas de restricción o también llamadas medidas de protección se dan dentro de un proceso de violencia familiar que nace con la interposición de una denuncia, ya sea ante el Poder Judicial o ante la policía, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, lo que tienen que llevar definitivamente es aquellos documentos que prueben la violencia. Pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser fotos y de todas maneras pasan, ¿no?, médico legista. Ajá, pero entonces no incluye violencia psicológica. Sí, claro. La ley 30.364 señala 4 tipos de violencia. Violencia física, psicológica, sexual y patrimonial o económica, ¿no? Depende qué tipo de violencia voy a denunciar yo. Hay gente que denuncia la física y la psicológica, porque aparte de haberme agredido, me está insultando, ¿no? Entonces, si tú denuncias la física, vas a pasar por médico legista para ver si hay moretones, hematomas, y si denuncias la psicológica, también vas a pasar por una psicóloga del Poder Judicial para determinar tu grado de afectación emocional. Doctora, buenos días. Usted seguramente ha tomado conocimiento de este caso en el cual un sujeto se lleva a la fuerza a dos de sus 2 hijas cuando había estas medidas de restricción. ¿Cómo tiene que intervenir aquí la autoridad? Y en este caso, hablándose de un padre, ¿no?, por más salvaje que sea su conducta, es el papá, ¿se puede aquí tipificar esto como un secuestro? ¿Podría explicarme eso a la teleaudiencia, por favor? Sí, tenemos también que recordarles siempre al público en general que existen 2 tipos de tenencia, ¿no? La tenencia de hecho, que es aquella mamita, papito que se levanta y vive con sus hijos, y la tenencia legal, que nace a partir de un documento, sea acta de conciliación o sentencia judicial. No hay secuestro entre padres, lo más parecido es la figura de sustracción de menores, pero ojo, se va a configurar sustracción de menores siempre y cuando yo tenga la tenencia legal de esa menor. Si yo no tengo acta de conciliación o sentencia que me otorgue la tenencia, tampoco hay sustracción de menor. Ni siquiera cuando hay restricciones, porque lo extraño es que sea visto de la misma forma habiendo ya alguna denuncia por violencia y en este caso incluso de tocamientos a una de las menores. Y la forma, sobre todo, complementando, doctora, ¿cómo se lleva este sujeto a las chicas? Claro, lo que pasa es que si bien es cierto que hay una medida de protección, ahora también hay que revisar y ver el caso exactamente, ¿no? Porque las medidas de protección, y ya me ha pasado en algunos casos, las señoras dicen, yo tengo medidas de protección, y sí es cierto, tienen medidas de protección ellas, pero no las menores, ¿no? Entonces hay que ver si las medidas de protección alcanza o las han extendido hasta las menores, porque aunque te parezca mentira, Valerie, pasa que al juzgado se le pasa y le da las medidas de protección a la mamá, no a las niñas. Entonces, en teoría, ellas sí pueden tener contacto, aunque parezca irrisorio, con el agresor, porque las medidas no las tienen ellas. Pero en este caso, hay una denuncia que es por tocamientos indebidos a una de las menores. Tal vez no se ha llegado a pedir restricciones hacia las menores, pero digamos que con esta emergencia, donde han sido aparentemente sustraídas estas niñas, o se podría aplicar esta figura en todo caso, ¿no se podría también actualizar un poco la información con la denuncia de tocamientos indebidos a una de las pequeñas? Claro, lo que debió hacer el Ministerio Público, porque imagino que ha tomado parte, es de oficio inmediatamente, ¿no? Ampliar las medidas de protección y sacar una orden de restricción para que evidentemente no se las lleve. Es más, yendo más allá... Pero ya se las llevó.
Claro, y ahora yendo más allá de oficio, ellos debieron haber incluso colocado, ¿no?, una medida cautelar de oposición de viaje para que estas niñas no salgan, porque ni siquiera sabemos si las van a sacar fuera del país. Digamos que no lo hicieron. La intención es esa, perdón, Valerie, la intención es esa, porque la versión que se maneja es de que este sujeto tiene documentos falsos, ¿no?, con los cuales pretende llevarse a las niñas fuera del Perú. O sea, esta autorización que se requiere obviamente cuando uno quiere viajar con uno de sus hijos, ¿no? Si es menor de edad, se le pide la autorización a la madre o viceversa para poder salir del país, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? Ahorita tienen que poner la oposición de permiso de viaje para que toda la autoridad esté alerta, ¿no? Migraciones, y ese señor no pueda pasar ni por tierra ni por aire, pues inmediatamente, no tienen que actuar de oficio. Ahora, ¿existe realmente, doctora, un cumplimiento en el país, ya hablando en términos generales, acerca de la verificación, decía yo, del cumplimiento de estas normas de restricción en los casos en los cuales se ha establecido la misma cuando hay parejas que se han separado por diversos motivos? Porque parece que los recursos con que cuenta la policía, hablo de personal, no son los suficientes. Le pido, doctora, que nos espere unos segundos. Y abrimos también las líneas telefónicas. Vamos a dar los teléfonos para poder responder algunas consultas por medio de la doctora al público. 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones 0800-131-40. Le pedimos, por favor, doctora Lorena, que nos espere. Seguimos en Encendidos, 11:19 de la mañana. Estamos conversando aquí con la doctora Lorena Fernández, abogada de familia. Cómo se establece el régimen de visitas, ¿no? Es un tema muy importante y que concita el interés de nuestros oyentes y televidentes. Tenemos también, por supuesto, ya llamadas de nuestros seguidores para consultas que le quieran hacer a la doctora Fernández. Y yo le había preguntado, doctora, ¿de qué manera, hay manera, mejor dicho, de verificar el cumplimiento de estas normas de restricción? Porque usted sabe que aquí tendría que intervenir la autoridad respectiva, la policía, y no sé si está en condiciones de hacerlo. Pero ¿se puede esto hacer? O sea, ¿se puede verificar? No sé, usted tiene mayor conocimiento del tema y de seguro ha tratado con gente que pasa por esta situación. Sí, por supuesto, Carlos. O sea, una vez que se le otorgan las medidas de protección a cualquier persona que es víctima de violencia familiar, ¿no? Incluso en todas las medidas de protección señalan que la policía del distrito, ¿no?, va a hacer rondas periódicas para darle las garantías, ¿no? Eso se cumple en algunos distritos, por ejemplo, la comisaría de Surco, la comisaría de San Borja, la de Surquillo, por ejemplo, y tenemos que alertar y poner a conocimiento a la población que cuando yo ya tengo unas medidas de protección y me vuelven a agredir, yo ya no necesito iniciar un proceso nuevo de violencia familiar, porque si no tendremos a una señora que tiene 10, 20, 12 medidas de protección, ¿no? Ante el incumplimiento de la primera medida de protección, yo tengo que denunciar el desacato a la autoridad, que es totalmente distinto. Sí, complicado de todas formas, porque lo que se necesita es tener a la policía completamente al día de la cantidad de casos que pueda haber. Además, estábamos hablando de 4 tipos distintos de maltrato que podrían llegar a ser denuncias y luego conseguir que sean restricciones, ¿no?, ante la ley. Nosotros estamos abriendo las líneas telefónicas para que nos pueda llamar el público, para que haga justamente consultas a la doctora Lorena Fernández por esta situación. Y hemos traído el tema debido a la denuncia que se ha conocido el día de hoy, la sustracción de 2 pequeñas de 3 y 4 años que estarían por salir del Perú, según lo que se ha conseguido entender en esta denuncia. 212-4100, 212-7165 y desde regiones 0800-131-40. La situación entonces de las restricciones. ¿Cuál es el caso en el que puede actuar la policía rápidamente cuando se sabe que tiene una persona la posibilidad de alejarse de sus hijos? ¿Qué es lo que tiene que haberle hecho a los hijos para tener estas restricciones? Mira, las medidas de protección cuando se dan en agravio de los hijos es cuando la violencia ha sido delante de los menores
o en agravio de ellos mismos, ¿no? Yo los he agredido, los he jalado, los he golpeado, ¿no? O de repente no los he agredido a ellos, pero he agredido a la madre, y en ese acto, en esos hechos, ha estado siendo pues testigo ocular el niño, ¿no? Ha estado presenciando todo el acto. ¿Qué es lo que ha pasado también en este tema? Bueno, tenemos ya llamadas de nuestros amigos oyentes y televidentes. El señor Francisco desde San Borja. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Gusto de saludarlo. Buenos días, a Valeria Campos. Adelante, por favor, con su consulta a la doctora Fernández. Le pedimos que sean concretos para recibir la mayor cantidad de llamadas posibles. Muy concreta. Hay un divorcio ya con un acta, o sea, antes del divorcio ha habido una conciliación. Y en la conciliación se le da la tutela total al padre, ¿ya? Se le da la tutela total al padre y la madre resulta que le comunica al padre, bueno señor, sabes, me estoy yendo del país, me voy pasado mañana y listo, chao, desaparezco. Muy bien, si esa madre se va y ese padre tiene en ese acuerdo de conciliación lo que es la tutela total, yo quiero saber, ese padre mañana quiere salir del país, necesita solamente con esa conciliación la tutela total y listo, puede hacer lo que quiera con los hijos, o va a necesitar algo de esa mujer que en otras palabras desaparece de la escena. De acuerdo, señor Francisco, gracias. Doctora Fernández, en principio entendemos que esa es la tenencia legal a partir de la conciliación. Sí, acá el señor Francisco, el caso que refiere, no, el padre en este caso tiene la tenencia legal en acta de conciliación, porque se firmó un acta de conciliación anterior al proceso de divorcio. Pero recordemos y ponemos a conocimiento de toda la población que el que yo tenga la tenencia legal total no me da la facultad para salir con el menor sin pedir permiso al otro progenitor. Yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo es posible? Si tengo la tenencia legal, ¿cómo voy a pedirle permiso al otro progenitor? En este caso particular todavía la madre ha desaparecido, ¿no? Y claro, aún así hay que pedirle autorización de viaje. ¿Cuáles son los derechos entonces que tiene un padre con la tenencia legal? O en su defecto, como te comentaba Valerie, hacer el permiso de viaje judicial. Tenemos que separar la tenencia de la patria potestad. La tenencia me da la facultad de vivir con el menor bajo mi custodia, darle de comer, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Pero no puedo actuar unilateralmente sobre las cosas que le corresponden a ese menor sin pedir la autorización al otro progenitor, salvo yo tenga la patria potestad, que es una figura totalmente distinta a la tenencia. No hay beneficios entonces hacia quien tiene la tenencia legal de los niños. Los beneficios, por ejemplo, han sido que quien tiene la tenencia legal y necesita operar inmediatamente al menor, solamente te piden la autorización del padre que tiene la tenencia y vive con el menor. No se necesita ubicar al otro para un progenitor. viaje podría ser, no. Para un viaje no, definitivamente tiene que tener o bien el permiso notarial o bien el permiso judicial. Bueno, tenemos otra llamada, esta vez desde Bellavista, en el Callao, nos llama Samuel. ¿Cómo está Samuel? Buenos días. Muy buenos días. Llamada por, no necesariamente por los niños, pero sí de un adulto mayor que es secuestrado prácticamente por una hermana, que no me permite verlo, no me permite visitarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería la forma de poder llegar y visitar a mi padre? Su hermana tiene a su padre y no permite que usted lo visite. Correcto, no solamente conmigo, sino con otra hermana también, y lo que ha hecho es poner denuncias de supuestas agresiones para que no nos acerquemos, ¿no? Y ha sacado una medida de protección contra una hermana, ¿no? ¿Y usted no puede comunicarse ni telefónicamente con su padre? No lo permite ella, no lo permite. ¿Y lo su ha padre está tiene bien de 94 salud? años él. ¿Perdón? 94. ¿Su padre está bien de salud? Sí, está bien de salud, los días que lo vi, pero tiene 94 años y ya no está muy consciente de sus actos, manipulado totalmente. Doctora. Pasa bastante, Valerie, y es bastante común, pero la gente no lo menciona. Un montón de casos de que uno de los hijos, prácticamente, por así decirlo y darle un nombre, secuestra al papá, al adulto mayor, y no permite que los otros hijos puedan tener acceso, ¿no? Entonces, sí, y la estrategia en estos casos es que ponen denuncias de violencia familiar para decir, no permito que Juan y Mario se acerquen porque tienen denuncias de violencia que evidentemente son falsas, ¿no? Este caso tiene que intervenir la UPE, que es la Unidad de Protecciones Especiales, ¿ya? Ellos tienen que revisar el caso, ¿no? Y y ya entiendo que ya se debe haber pasado, doctora, también el plazo.
Doctora, en este caso del adulto mayor, ¿aplicaría la figura del secuestro? No hay secuestro exactamente, porque no hay secuestro cuando son familiares. Lo que acá hay en el adulto mayor es una violencia, porque el adulto mayor, al igual que los niños, tienen que tener contacto con su entroncamiento familiar. Y al no dejarlo ver a sus otros hijos, es una forma de violencia. Pero necesita evidentemente demostrar la persona que tiene, en este caso al padre de este señor que nos ha llamado, demostrar que efectivamente existió esa violencia, o es necesario justamente solamente con la denuncia ya para que se evite que los demás lo visiten. No, acá hay que decirle a Arturo que, ojo, la denuncia a nivel policial, a nivel juzgado, me va a dar las medidas de protección, pero esa denuncia tiene que seguir una investigación en fiscalía. Y en fiscalía la pueden archivar y entonces si se archiva, caen las medidas de protección, cae esa restricción y ellos pueden acercarse a su progenitor. De acuerdo, doctora. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero sí queríamos preguntarle cuánto dura una medida de restricción y si se renueva automáticamente esta medida. Las medidas de protección hasta el año 2017 tenían una vigencia de 6 meses. Hoy por hoy, Valerie, ya el juzgado no les pone tiempo de permanencia. Van a extenderse y van a durar lo que tengan que durar si es que en Fiscalía el proceso no es archivado. Entonces, Fiscalía determina según cómo se desarrolla el proceso o si retira la persona la medida de restricción o la denuncia. Esa es la única forma en la que se acaba. Sí, claro, porque el proceso de violencia familiar no termina con las medidas de protección. Esta es una parte del proceso. Luego es derivado para la siguiente investigación. Muy bien. De acuerdo. Doctora Lorena Fernández, ha sido usted muy amable en atendernos y atender también a nuestros seguidores, a nuestros oyentes y televidentes esta mañana. Muchas gracias, ha sido muy gentil. Gracias por estar con nosotros. Ojo, vamos a seguir tratando este tema la próxima semana. Han quedado lamentablemente muchas llamadas pendientes, les pedimos disculpas, nos ha ganado el tiempo, pero reitero, es un tema de mucho interés que la próxima semana se volverá a tocar aquí en Encendidos. Vamos con los titulares de esta media hora y retornamos.